que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que pongas un carbón encendido en mis labios, Padre, para hablar tu palabra, Padre, para que sean limpios mis labios, Señor, que limpies el ambiente, Señor, que limpies nuestros corazones, que prepares el terreno para recibir tu palabra y que esas palabras sean como dijiste tú, Señor Jesús, que tus palabras son espíritu y espíritu que dan vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Que nos sentamos. Miren, vamos a grabar. Voy a leer 2 citas y voy a hablar del nuevo nacimiento. Hablo de un nacimiento espiritual, ¿verdad? Había un hombre que era religioso en la Biblia, como los hay en todos los tiempos, un hombre religioso que sabía mucho de la Biblia, que estudiaba mucho se le llamaba Torah antes, todavía los judíos le llaman Torah al Antiguo Testamento, y tenía todo el conocimiento, pero no había nacido de nuevo. Así hay mucha gente religiosa, ¿verdad?, que sabe mucho de la Biblia. Puedo decir, aún los sacerdotes católicos, ¿no? O mucha gente que estudia la Biblia, que sabe de la Biblia, que conoce de la palabra de Dios, pero que no ha nacido de nuevo, pero que lo más importante para ver y entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Fue lo que un hombre le dijo aquí, dice, había un hombre de los fariseos eran los más estrictos en cuanto a la religión, o sea, religiosos de súper religiosos y súper estrictos, dice. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, es decir, era sobresaliente, ¿verdad?, conocido por toda la gente, como en este tiempo hay en las redes sociales un tal padre fulanito de tal, un tal padre fulanito de tal, que saben mucho de la palabra, que son celosos de la religión, ¿verdad?, pero que no han nacido de nuevo, dice. Vino a Jesús de noche y le dijo, maestro. Jesús dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces de Dios si Dios no está con él. O sea, había visto que Jesús hacía milagros, dice. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, en esta Biblia, y casi en todas dice ver el reino de Dios. En muy pocas dice, el que no, dice ver, pero en otras dice entrar, pero aquí dice ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice aquí sí dice entrar, dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso está en el Evangelio según San Juan capítulo 3, pero en el 1 dice algo relacionado con lo mismo. Dice, ¿cuál era? Creo que el que no naciera de sangre, dice. Bueno, en el 12 y 13 dice, porque a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, el nacimiento espiritual se asemeja un poquito al nacimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cuando nació no nació porque tuvo relaciones sexuales María y José, sino que María era virgen cuando nació el Señor Jesucristo, sino que dice que el Espíritu Santo hizo sombra en María, y entonces de esa forma fue que nació Jesucristo. No fue por la voluntad de un hombre y de una mujer, sino que fue de la voluntad de Dios. Igual es en el nacimiento espiritual, ¿verdad? No se puede nacer si no es por voluntad de Dios, es un nacimiento espiritual, pero así como se nació en la carne, es semejante, es una comparación, el nacimiento espiritual del nacimiento físico, ¿verdad? Cuando Jesús nació siendo pequeño, luego fue creciendo, ya lo hemos dicho en meses anteriores, pero antes del nacimiento existe un engendramiento. El engendramiento es la palabra de Dios, es decir, que cuando la palabra de Dios se predica, es la semilla que entra en nuestro corazón y puede germinar o puede morir esa semilla dentro de nosotros. Muchos niños, muchas mujeres cuando están embarazadas son engendrados, pero no llegan a dar a luz, sino que se mueren dentro del vientre de la mujer, ¿verdad? Y son abortados, no alcanzan a nacer y no alcanzan a ver la luz, ¿verdad? Por eso dice que el que no naciera de nuevo no verá el reino de Dios. Pero cuando yo veo que dice ver, me pongo yo a pensar en el ver, en el entrar y en el oír. Son 3 cosas diferentes.
Digo el oír y el ver porque Job decía, había un hombre en la Biblia que se llamaba Job que decía él, Job 42, capítulo 42, dice, yo antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Muchos ya hemos contado aquí la historia de Job. Fue un hombre que perdió la familia, perdió las riquezas, perdió todo, ¿verdad? Tuvo pruebas de pérdidas económicas, de salud y pérdidas materiales y de todo. Pero después de eso tuvo un trato, su esposa le dijo, ya maldice a Dios, sus amigos también, y Dios le restauró todo, pero después de todas esas experiencias negativas, porque dice la Biblia que es necesario que para entrar al reino de Dios sea a través de muchas pruebas y tribulaciones, así como Job pasó por muchas pruebas, ¿verdad? Para poder entrar al reino de Dios, pero dice él, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir esto? Que Job primero oyó, solamente sabía, pero él no había visto el reino de Dios. Lo mismo sucede con nosotros cuando no somos creyentes, cuando todavía Dios no entra en nuestro corazón, cuando no permitimos que Cristo tome el control de nuestras vidas y que nos dé vida en nuestro espíritu, que eso es el nacer de nuevo, parte del nacer de nuevo, que nuestro espíritu sea vivificado. Entonces nosotros no podemos ver el reino de Dios, solamente podemos oír. Saber lo que Dios hace milagros en este tiempo, Dios resucita muertos, Dios sana enfermos, Dios hace todo eso, ¿verdad? Y escuchamos, eso es escuchar el Evangelio, pero el Evangelio es como una semilla, dijimos, que cuando entra en nuestro corazón nosotros podemos hacer que germine o puede hacer que muera, pero ya cuando entra dentro de nosotros, entonces viene lo que es el nuevo nacimiento, entonces podemos nosotros empezar a ver, ya cuando nacemos de nuevo, podemos cuando nacemos de nuevo podemos empezar a ver. Quiero contarles una historia, bueno, una anécdota que yo tuve hace como 28 años, cuando yo estaba en Estados Unidos, tenía una amiga, bueno, éramos un grupo de amigos solteros, ¿verdad? Y había una amiga que era soltera y que salió embarazada y que el muchacho no le respondió, pues la dejó sola, ¿verdad? Entonces los amigos como que la cuidábamos, la protegíamos, entonces llegó el momento que iba a nacer. Y estaba ella en el hospital y fuimos a verla. Y antes de que naciera el niño, cuando llegamos nosotros ella estaba tranquila. Y cuando nos salimos se alteró. La aguja, los dolores le venían y le subía y le bajaba, le subía y le bajaba, como que inestable. Total que ella pidió que yo entrara al parto, literal, ¿verdad? Y entré yo al parto hace 28 años y cuando yo entré se tranquilizó. Entonces llegó la hora del parto, ¿verdad? Y estaba pues ella abierta de patas, el doctor, y estaba yo, y estaba una enfermera, ¿verdad? Y vi cuando nació el niño, literal, ¿verdad? Salió el niño y se rompió la telita esa blanca donde está el sajito y salió la cabeza primero, bien peludo, bien greñudo el niño. Y se lo pusieron en la panza y volteó y abrió y lo primero que vio fue a mí. ¿Verdad? Entonces eso me recordó cuando yo nací porque casualmente esta muchacha se llamaba igual que mi mamá, se llamaba Margarita Martínez, mi mamá también se llama Margarita Martínez y mamá tenía la misma edad que esta muchacha cuando yo nací, también le pasó lo mismo que a mi mamá, mi papá no le respondió y etcétera, ¿verdad? Entonces, como si Dios me hubiera permitido estar ahí para ver lo que había pasado muchos años antes conmigo, cuando yo nací. Pero lo sorprendente es que este niño abrió los ojos y parecía que lo primero que me vio fue a mí, ¿verdad? Entonces, cuando uno nace espiritualmente, se le abren los ojos espirituales, se le cae uno la venda y uno empieza a ver lo sobrenatural de Dios. Ya no lo conoces a Dios solamente de oídas, sino ahora tus ojos ven lo que sucede en este tiempo, la realidad espiritual de Dios, los milagros, los prodigios, las señales, todo eso es visible y es palpable y es real. No son cuentos, no son fantasías, es una realidad, ¿verdad? Pero lo puedes ver. Pero yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre ver y oír del reino de Dios? Ver, oír y entrar. El ver y el oír es en este tiempo, ¿verdad? Porque el reino de Dios no está físico en este tiempo, sino está solamente espiritual. Va a venir un tiempo donde va a ser físico, literal, donde el ladrón de la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque Cristo va a venir en su reino, en un reino físico, literal, donde va a reinar, donde ahorita en este tiempo todos los gobiernos de todos los mundos, de todo el planeta Tierra no son perfectos. Sea un gobierno como el nuestro, sea un gobierno donde hay reyes, sea un gobierno donde está el socialismo, donde hay el comunismo, etcétera, no son perfectos, ¿verdad? Aún el gobierno que está en nosotros en México no es perfecto,
¿Por qué? Porque cuando venga Cristo va a poner el verdadero orden mundial y va a ser un reino perfecto, donde ni siquiera los ratones se le van a escapar. O sea, donde va a ser literalmente, y dice que el que peque voluntariamente se muere. Y el niño, dice los niños van a crecer hasta 100 años, y si mueren antes de los 100 años, se mueren automáticamente por juicio. Entonces ahí el diablo va a estar atado y no va a haber excusa de que el diablo me puso el pie, sino que como no va a haber diablo porque va a estar encarcelado, pero va a ser un reino físico, un reino literal. Pero ese reino nosotros vamos a entrar, pero va a ser en el tiempo futuro. Pero en el tiempo presente lo que nos toca a nosotros es ver con nuestros ojos el reino de Dios, lo que Dios hace en el reino espiritual, que es ahora, porque son etapas. Ahora a nosotros nos toca ver, pero necesitamos nacer de nuevo. Si no nacemos, no vamos a poder ni ver ni entrar, tal vez solamente escuchar la palabra, que es la semilla que entra en nosotros, como la mujer que va a ser embarazada, que dice el Señor Jesucristo que nació por obra del Espíritu Santo. Solamente haciendo la obra del Espíritu Santo, tú permitiéndole a Dios que la palabra predicada entre en tu corazón y que esa palabra pueda germinar y pueda crecer y ser dado a luz. De esa manera vas a poder ver el reino de Dios y vas a poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Ahora, cuando uno nace en el reino de Dios, nace siendo uno un niño, ¿verdad? No nace uno siendo un adulto. Nace un niño espiritual, ¿verdad? Ya hemos dicho de Jesús que Jesús nació siendo un niño. Entonces, cuando uno es niño, lo que se adquiere es conocimiento, es comer la leche espiritual, dijimos hace 15 días y hace 8 días, ¿no? Consiste en comer alimento espiritual. Por eso Job decía, de oídas te había oído, o sea, él sabía. Y también Nicodemo, el que se acerca al Señor Jesús, sabía mucho de la palabra, tenía el conocimiento, sabía de memoria la Biblia, pero la Biblia el diablo también se la sabe, porque aún se la citó al Señor Jesucristo. Entonces lo importante no es saber la Biblia, lo importante es nacer de nuevo. No importa que no sepas mucho de Biblia al principio, porque por ejemplo decía yo, he contado historias donde había un padre que era borracho, no sé si ya se las conté, pero que era un borracho, y que golpeaba a su hijo, a sus hijos y a su esposa, y no le daba chivo y se gastaba el dinero en el vicio, en las drogas, ¿verdad? Entonces, cuando él llegaba a su casa, sus hijos se escondían debajo del ropero, su esposa, ¿verdad? Dijo, ya viene otra vez borracho y me va a golpear, y se escondían, ¿verdad? Entonces una vez este hombre se le predicó el evangelio y creyó en Jesucristo y aceptó a Cristo, y hubo un cambio de vida en él, porque eso es el evangelio es cambio de vida. Un cambio de dirección, cambio de mente, cambio de corazón, porque también de eso quiero hablar. Lo que es el arrepentimiento, que es un cambio, lo que es cambio de mente y lo que es cambio de corazón. Entonces este hombre se hizo cristiano, y entonces llegó a su casa y tocó la puerta, y los hijos se escondieron, y la esposa también. Entonces él entró y él buscaba a sus hijos para abrazarlos, ¿verdad? Y sus hijos todos atemorizados, porque estaban acostumbrados a que su papá los golpeaba. Entonces, ya cuando vieron en el cambio, su papá los abrazó y hasta se les hizo raro, ¿verdad? Pues mi papá nunca nos abraza, solo nos golpea, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero evangelio. Entonces, este hombre un día se encuentra con un cristiano que sabía mucho de la Biblia, o con uno como estos religiosos, como Nicodemo, que sabía mucho de la Biblia, pero que no creía en Jesucristo. Y le pregunta, ¿tú te acabas de hacer cristiano, verdad? Sí, entonces has de saber esto y esto. Y dijo, no sé. Entonces has de saber esto y esto. No sé. Entonces has de saber esto y esto. Digo, no sé. Entonces, ¿qué es lo que sabes? Entonces él dijo, lo que yo sé es lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que yo sé es que yo antes golpeaba a mi esposa, a mis hijos, que me gastaba el dinero en el vicio, que todo el chivo, pues no, mis hijos no comían, pasaban hambre porque yo me gastaba todo en el vicio, ¿verdad? Lo que yo sé es que ahora mis hijos me esperan y me dan un abrazo, y yo le doy el dinero a mi esposa y mis hijos ya están bien gorditos, ¿va? Eso es lo que yo sé, porque eso es el evangelio. No es cuánto sabes al principio, solo es conocimiento. Dijimos que después el Señor Jesús crecía y se alimentaba con alimento más fuerte. Después decía el Señor Jesús, mi comida es hacer la voluntad de Dios, porque la verdadera madurez espiritual es no cuánto sabes, sino es si haces la voluntad de Dios. Porque también el Señor Jesús dijo en otra parte, para entrar en el reino de Dios, dice, muchos me dirán Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Porque no se trata solo de conocer, sino de hacer.
la voluntad de Dios. No es tanto cuánto sabes, sino cuánto haces, ¿verdad? El Señor Jesucristo, la Biblia nos da muchas citas en la Biblia para entrar en el reino de Dios. Dice, por ejemplo, le dice de los religiosos como Nicodemo, le dice, las prostitutas y los recaudadores de impuestos, que es decir, por decirlo en este tiempo, diríamos los narcotraficantes, los adúlteros, los fornicarios, las prostitutas, los homosexuales, entrarán primero al reino de Dios antes que los religiosos, porque los religiosos se creen justos ante Dios, pero delante de Dios es imposible, porque ellos se creen justos, se creen buenas gentes. En cambio, el pecador sabe que es pecador. Entonces es más fácil, dice la Biblia del Señor Jesucristo, por ejemplo, también de los ricos. Dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico. No porque el dinero sea malo, no es por eso que es difícil que sea que entre, sino porque la gente ama más sus riquezas que amar a Dios, ¿verdad? Y cuenta la Biblia una historia de un hombre que era rico, que tenía muchas riquezas y que era judío y temeroso de Dios. Y se le acerca al Señor Jesucristo un hombre judío. Los judíos saben la Torá de memoria, saben las leyes de Dios. Y le dijo, Señor, ¿qué necesito yo? Tenía muchas riquezas. Y le dice, Señor, ¿qué necesito yo para entrar en el reino de los cielos? ¿Verdad? Y el Señor Jesús le dijo, los mandamientos sabes, no robar, no mentir, no esto, no lo otro, ¿verdad? No desear la mujer del prójimo. Y dijo él, bueno, eso lo hago desde mi juventud. Entonces dice que el Señor Jesucristo le llamó la atención, dijo, caray, este hombre sí vale la pena, ¿verdad? Y dice que el Señor Jesucristo lo amó. Dijo, entonces solamente te falta una cosa. Dice, los bienes que tienes, véndelos y repárteselo a los pobres, ¿verdad? Entonces dice que este hombre agachó la cabeza y se entristeció, dice que porque tenía muchos bienes. Ahora, el Señor Jesús le pidió los bienes porque era lo que más amaba. Pero yo estoy seguro, completamente convencido, que si este hombre hubiera hecho eso, de dar sus bienes, Dios le hubiera dado más del doble de lo que tenía al principio. Porque a Dios no le interesa tanto el dinero, le interesa el corazón, ¿verdad? Pero este hombre se fue y no quiso hacerlo. Ahora, Dios nos va a pedir lo que más amamos. Abraham no le pidió el dinero, porque Abraham le dio los diezmos, ¿verdad? Lo que Dios te va a pedir a ti es lo que más amas. A lo mejor amas tu vida, ¿verdad? No es que a Dios le interese tu vida, sino lo que Dios quiere es darte vida. Dijimos la otra vez, esto ya lo dijimos una vez, ¿verdad? Pero a este hombre rico le pidió el dinero, ¿por qué? Porque el dinero era lo que le estorbaba en el corazón para poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Y este hombre también Jesús le estaba haciendo un llamado a un ministerio apostólico, porque no a todos el Señor Jesús les decía, ven y sígueme. A la mayoría lo sanaba a un enfermo, un leproso, y le decía, vete y no peques más. Sanaba a otro, le decía, vete y preséntate al sacerdote, ve y cuéntale a los tuyos, ve y cállate y no le digas a nadie, ¿verdad? A todos les decía, vete y no peques más, y así, a las prostitutas y a todos. Pero a los que los estaba llamando para que sean apóstoles, les decían, deja lo que estás haciendo y sígueme. Estaba uno pescando, otro estaba recaudando impuestos, que era de la gente más, digamos, como un político, que son aborrecidos en este tiempo, ¿verdad? Siempre digo yo, si Jesús hubiera nacido en este tiempo, la gente que andaría con Jesús serían políticos, narcotraficantes, secuestradores, prostitutas, homosexuales, drogadictos y gente así, ¿verdad? Porque era la gente que seguía a Jesús en ese tiempo, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le estaba haciendo un llamado a este hombre a un ministerio apostólico, pero este hombre no quiso. Total que hubiéramos tenido a ese hombre rico como apóstol, pero no quiso el hombre, dice que se agüitó, ¿verdad? Pero la Biblia habla muchas cosas para entrar en el reino de Dios. Dice, por ejemplo, también que debemos de pasar por muchas pruebas y tribulaciones. Toda la gente va a pasar por pruebas, todas. Cristianos, no cristianos, judíos, ateos, de los que creen en Buda, de los que creen en otras cosas, de los hechiceros, de los brujos, de los que creen en el diablo, de los que creen en la Santa Muerte. Todos vamos a pasar por pruebas,
Ya lo hemos dicho con anterioridad. La diferencia es si estás sobre la roca o sobre la arena, ¿verdad? Si estás sobre la roca van a venir vientos, van a venir ríos, van a venir lluvias, van a venir de todo tipo de pruebas. Y sobre los que están sobre la arena también, pero van a permanecer los que están sobre la roca, ¿verdad? Pero estamos hablando del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo, ¿verdad? Que es lo más importante, porque si no nacemos de nuevo, de nada nos va a servir tener todo el conocimiento del mundo. Ahora, ¿qué implica nacer de nuevo? Nacer de nuevo implica tener una mente nueva, tener un corazón nuevo y tener un cambio de vida, un arrepentimiento. La Biblia también dice que para poder entrar al reino de los cielos necesitamos arrepentirnos. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es sentir un dolor por lo que hicimos en el pasado. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El remordimiento es cuando tú dices, andas bien crudo y dices, ya no vuelvo, ¿verdad? Y la semana que viene otra vez vuelves. Y luego viene el lunes y ya no vuelvo, el dolor de cabeza y está en el trabajo bien crudo, ¿verdad? Y ya no vuelvo. Y a la siguiente semana vuelves. Ese es remordimiento, ¿verdad? Pero arrepentimiento es sentir un dolor verdaderamente en el alma, en el corazón, a tal manera que ya no lo vuelves a hacer. Y sin ese arrepentimiento es imposible nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces también se requiere una mente renovada y un corazón renovado, ¿verdad? Necesitaríamos dar un tema, probablemente la próxima semana hable de la mente, específicamente de la mente, porque la Biblia nos habla de la mente, ¿verdad? En la mente, podríamos decir nosotros que ¿qué hay en la mente? En la mente existen pensamientos, existen recuerdos, existen memorias, existen ideas, existen neuronas, ¿verdad? Existen muchas cosas en el pensamiento, ¿verdad? Pero los pensamientos pueden ser negativos. La Biblia nos dice que cambiemos nuestra mentalidad, que todo pensamiento lo llevemos cautivo a Cristo. Es decir, ya cuando uno nace de nuevo, uno debe de hacerse la pregunta, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en este caso? Por decirlo, ¿qué haría Jesús si me golpean? Si me dan una trompada en la cara. Jesús dice, poner la otra mejilla, no hay remedio, ¿verdad? Poner la otra mejilla, no hay de otra, ¿verdad? Entonces, uno puede tener los conceptos de decir uno, no, pero yo soy bien bravo, la sangre se me pone roja, se me altera cuando a mí me insultan, ¿verdad? Pero Dios está tratando contigo a través de otras personas, ¿verdad? Está tratando con tu carácter, ¿verdad? Si eres una persona violenta, te van a poner junto a otra persona que es igual de violenta. Si eres una persona, digamos, muy impaciente, te van a poner junto a otra persona que es más impaciente que tú para poder pulirte como carácter. Es decir, que una piedra se pule con otra piedra para dejarte lisito. Porque nosotros a veces somos piedras todas deformes, todas boludas. Y para dejarnos parejitas, lisitas, una piedra con otra piedra se alisa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí todos tienen caracteres diferentes, historias diferentes, tienen culturas diferentes, pensamientos diferentes, ideas diferentes y chocan unos con otros, pero te van a rozar, pero eso es para tratarte el carácter, ¿verdad? Piedra con piedra se frota, ¿para qué? Para irte alisando el carácter. Eso es inevitable. Aunque no estés aquí, allá afuera donde estés, te vas a topar con personas que van a tener el carácter más fuerte que tú y solamente es para pulirte el carácter, ¿verdad? Pero estamos hablando de entrar en el reino de Dios y del nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, para el nuevo nacimiento, dijimos, se necesita cambio de mente, cambio de corazón, se necesita cambiar de rumbo, ¿verdad? Entonces estamos diciendo qué es arrepentimiento y qué es cambio de mente, ¿verdad? El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es de que si yo iba para allá, pues ahora doy la vuelta y voy en sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es
voltear hacia atrás. ¿Por qué? Porque si tú volteas hacia atrás, quiere decir que tu corazón está en lo que está ahí atrás. Pero el apóstol Pablo decía, Pablo tenía mucho conocimiento, era igual que Nicodemo, tenía mucho conocimiento de la Biblia, mucho. Pero un día tuvo un encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad? Literal, se le apareció Jesucristo en persona y dice que lo tumbó y se cayó. No dice si caballo o camello, pero este Pablo que se me olvidó lo que les estaba contando, me distraje. Sí, se cayó del caballo, pero ¿qué era lo que les estaba diciendo antes? Que se quedó en el camello. Sí, se cayó, no sé si del caballo o del camello, y tuvo un encuentro con Jesucristo, ya. Entonces, después de mucho tiempo, él conoció lo que era la vida sobrenatural, la vida espiritual. Entonces Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos, es decir, religioso de religiosos, y tenía el celo, más celo que cualquiera. Yo hasta mandaba a matar a los cristianos, ¿verdad? Pero dice, pero el conocimiento que yo tenía antes, dice, ahora lo tengo como, dice la Biblia, como estiércol, pero se traduce como caca, como basura, ¿verdad? El conocimiento que yo tenía antes, ahora lo tengo como estiércol comparado con lo que tengo hoy. Porque lo que se tiene ahora ya no es conocimiento, sino es la vida misma, la vida espiritual, la vida sobrenatural, que es más valioso que el conocimiento. Entonces Pablo antes tenía mucho conocimiento, pero no tenía la vida, ¿verdad? Entonces es más importante tener primeramente entonces se puede tener el conocimiento, pero se puede no tener la vida, ¿verdad? Por eso es que es más importante tener la vida que tener el conocimiento, ¿verdad? Es mejor tener las dos cosas, conocimiento y vida. Pero si solo es conocimiento, se vuelve en religión, se vuelve en fanatismo, se vuelve en una persona que no tiene amor al prójimo, porque eso fue lo que dijo Jesús. Para poder entrar al reino de los cielos, lo que necesitas es amar al prójimo. La Biblia se resume, toda la Biblia, todo el mandamiento de Dios se resume en amarás a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. También aquí mismo, en el mismo apóstol Juan, donde yo leí el Evangelio de San Juan, capítulo 3, pero también en primera de Juan, también está hablando del nuevo nacimiento y habla, fíjese lo que dice, porque habla acerca del amor, porque no podemos entrar al reino de Dios si no amamos, y para ser hijos de Dios debemos de amar al prójimo. Espérame. Primera de Juan, capítulo 3, a ver si dice aquí, dice, amados hermanos, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, no dejéis engañar. El que practica la injusticia el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado del principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito,
con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, fíjese, aquí está hablando del nuevo nacimiento. Dice, ninguno que es nacido de Dios, a los que están nacidos de nuevo, dice, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconoce a los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo o que somos hijos de Dios? Dice, y los hijos del diablo, que todo aquel que practica la justicia no es... Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Es decir, el que es injusto es hijo del diablo, está diciendo. Y el que practica la justicia es hijo de Dios. Dice, tampoco el que no ama a su hermano. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos améis los unos a los otros, como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, que dice, en esto reconocemos, en pocas palabras, en esto reconocemos a los que son nacidos de nuevo, que aman a sus hermanos, no que odian. En cambio, un religioso es capaz de matar en el nombre de Dios. La religión ha matado en el nombre de Dios en la Santa Inquisición. Mató miles y miles de personas. Las peores guerras se han hecho en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento, tienen religión, pero no han nacido de nuevo. Entonces, ¿en qué conocemos que una persona ha nacido de nuevo? En que ama al prójimo. En otra parte, la Biblia compara al Señor Jesucristo, dice, donde también habla del nuevo nacimiento y habla del amor al prójimo. Dice, si una persona dice ser cristiana y tiene mucho dinero, pero no la comparte, no comparte lo que tiene con los pobres, no puede ver el reino de Dios, porque es injusto. Pero una persona que es temerosa de Dios, que tiene bienes materiales y los comparte con la gente, Dios le va a dar más, y le va a dar más, y le va a dar más, porque es un principio divino. Cuando la Biblia dice, dice la Biblia, cuando tú le regalas al pobre, le estás prestando a Dios. Y Dios no se queda con deudas, Dios te paga. Cuando tú tienes algo para ayudar a alguien que está necesitado y tú tienes las posibilidades de hacerlo, y lo haces, Dios no se queda con nada. Ahora, uno no puede dar lo que uno no tiene. Pedro y Juan dijeron, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, ¿verdad? Entonces, uno puede dar lo que uno tiene, pero no puede dar lo que uno no tiene. Si yo no tengo dinero para apoyar, pues no apoyo con dinero, pero puedo apoyar con palabras, con una llamada de teléfono, etcétera, ¿verdad? Pero cuando tú das algo a alguien que no te puede regresar el favor, tú le estás prestando a Dios. Porque también dice la Biblia, dice, si tú le das a una persona que te puede regresar el favor, pues ya recibiste tu recompensa. Pero si le das a alguien que no te puede regresar, entonces Dios te va a pagar a ti. Y Dios no se queda con deudas. Entonces, pero estamos hablando del dinero, que Jesús dijo, una persona que es rica, que dice creer en Dios, pero que ve la necesidad y no comparte, dice, no puede ver el reino de Dios, porque está amando más las riquezas que amar al prójimo. Porque ese es el principio para entrar en el reino de Dios. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y el que ama al prójimo ha nacido de nuevo. Entonces, ¿cuáles son las señales de haber nacido de nuevo? Tener un arrepentimiento, tener un cambio de mente. El haber nacido de nuevo es amar al prójimo, ¿verdad? También es un cambio de corazón. No solamente es cambiar de mente, sino cambiar del corazón, ¿verdad? En alguna ocasión les voy a hablar acerca también del corazón. En la Biblia hay dos circuncisiones. La circuncisión es algo que se le hace al hombre en el pene, ¿verdad? Tiene el cuerito, y el cuerito que le sobra se lo cortan, y esto para que no haya infecciones, por muchas razones médicas. Pero Dios mandó al pueblo de Israel que todos los hombres los circuncidaran cuando eran niños. Todos los judíos se circuncidan, ¿verdad? Y es por salud y es por higiene, ¿verdad? Por ciencia, por así decirlo. No es algo malo, es algo bueno, es algo científico. Y resulta que en la Biblia hay dos circuncisiones. Una que es física para los judíos, que la puede hacer también cualquier persona, pero hay una que es espiritual. ¿Pero en qué consiste la circuncisión? En quitar un pedazo de carne. Lo mismo sucede con nuestro corazón. Dice la Biblia que debemos de circuncidar nuestro corazón. Quitar un pedazo de carne de nuestro corazón. Y te va a doler. Te va a doler.
te va a doler. Cuando te quitan un pedazo de carne te va a doler. Lo mismo sucede con el corazón. ¿Qué es quitar un pedazo de carne? ¿Verdad? Es quitar la amargura, es quitar la tristeza, es quitar el rencor, es quitar la envidia, es quitar los celos, es quitar todo eso. Eso es circuncidar el corazón. Y va a doler. Y un día de estos vamos a hablar también tal vez de esa circuncisión, la circuncisión del corazón, ¿verdad? Pero entonces el nacer de nuevo implica un arrepentimiento, cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de corazón. Implica amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, no sé qué cosas más me apunté, pero si nosotros no nacemos de nuevo, ya se los dije, se los repito otra vez, todo se convierte en conocimiento, se convierte en religiosidad, se convierte en fanatismo, ¿verdad? Por eso debemos de pedirle a Dios que entre a nuestras vidas, que entre a nuestros corazones, para poder nacer de nuevo. ¿Qué es el nacer de nuevo? El nacer de nuevo es que Jesucristo entre en nuestras vidas, entre en nuestros corazones y le dé vida a nuestro espíritu. Que nuestro espíritu está muerto delante de Dios por causa del pecado, pero cuando Jesucristo entra a nuestro corazón, entonces le da vida a nuestro espíritu. Y como dije, nacemos siendo niños espirituales y hay un crecimiento, hay un desarrollo, ¿verdad? Y uno se desenrolla rápidamente, no se desarrollan, se desenrollan, crecen rápidamente. Hay otros que son más lentos en el crecimiento espiritual. Todas las personas tienen procesos diferentes y debemos de respetar el crecimiento de cada persona, ¿verdad? Entonces, total que en un lugar puede haber personas que son engendrados o recién nacidos o que ya son adolescentes espirituales y que ya son maduros espirituales, pero la palabra de Dios es para todo tipo de personas, son para almas. El propósito es alimentar, es edificar. Pero si no has nacido de nuevo, solamente se va a convertir en conocimiento. Entonces ¿qué necesitamos para nacer de nuevo? Arrepentirnos, amar, cambiar la mente y cambiar el corazón. Entonces, si